por favor. Buenos días. Sus documentos, señor. ¿Ya entregaron sus documentos? Ya los tienes ahí, ¿no? A ver, damos inicio entonces a la audiencia programada en el expediente 3407-2013, en el cual se está demandando la desnaturalización del contrato de tercerización y la reposición. Proceso seguido por Jorge Armando Guimarães Vértiz contra Cobra Perú y Telefónica del Perú. Solicitamos a las partes que se acrediten para poder continuar con el desarrollo de esta audiencia, ¿ya? Su nombre, número de DNI, domicilio. Mi nombre es Jorge Armando Guimarães Vértiz, mi DNI es 8025-3170, mi dirección es Avenida Arequipa 1100, San José Obrero, Chiclayo. Muy buenos días, señora juez, con todos los presentes también buenos días. Por la defensa técnica de la parte actora, la abogada Amanda Varías Céspedes, con registro fiscal 3253, con domicilio procesal en Avenida Luis González 180, primer piso de la ciudad de Chiclayo, y con casilla electrónica 4067. Le escuchamos, doctor. Carlos Anaximandro Alarcón Sandoval, identificado con DNI 43289156 y CAL 4942, concurrió a la presente audiencia en calidad de apoderado y abogado defensor de la empresa demandada Telefónica del Perú, con mismo domicilio procesal, el ya señalado en autos, casilla judicial 447 y casilla electrónica 2472. Buenos días, señora juez. Mi nombre es Clara Aurora Perla Montaño, identificada con DNI 17404614, registro del Colegio de Abogados 880. Vengo a esta audiencia en como abogada y apoderada de la empresa Cobra Perú S.A., señalando domicilio procesal en casilla judicial 767 y casilla electrónica 13375. Muy bien. Logramos verificar que el estado del proceso es que en la audiencia anterior de juzgamiento se resolvieron las excepciones. Bueno, se dijo que las excepciones iban a ser resueltas con la sentencia, ¿no? Se resolvió la nulidad deducida por Cobra Perú, declarándose improcedente la misma, y se dio participación a las partes para que formulen su teoría del caso. Bien, entonces lo que nos queda en esta etapa es proceder a la actuación probatoria, admisión y actuación probatoria. ¿Imprimiste? Dejamos constancia también de que mediante escrito de fecha 9 de marzo del 2015, el demandante se señala nuevo abogado y varía su domicilio procesal e indica la casilla electrónica de su actual abogado patrocinador, la doctora Amanda Varías Céspedes. Doctora. El mismo que se ordena agregar a los autos. Sí, yo he presentado también un escrito con fecha 5 de mayo, el que también pido que se agregue a los autos. ¿De marzo o de mayo? No consta aquí, porque la audiencia fue de septiembre del 2014. A ver, hazme el favor, ve a verlo. Ya. Esto es lo que no me gusta, porque no se puede manejar cuando es demasiado luminoso. ¿Por lo que tú? Sí, pues demasiado. Y hay una resolución que dispone de que solo sean 500 folios, pero sí, también ya había una disposición del juzgado que ya no se presentara ningún tipo de escrito, pero yo ya no he presentado nada, que presentan audiencia. Sí, porque aquí deben salir 3 tomos. Parte del juzgado, esos no están correctos. Después de la demanda y continuación de demanda ya no presenten nada, ya no estoy presentando nada, todo en audiencia.
Demasiado. La enciclopedia que había el mentor. Bien, en cuanto, a ver, por favor, en cuanto a los medios probatorios, diremos de que está acreditada la relación laboral existente a la fecha por cuanto hay una medida cautelar. ¿No? No hay medida cautelar. Bueno. La medida cautelar fue rechazada en primera instancia y ha sido confirmada por la sala laboral. Ah, ya. Perfecto. Entonces, estamos que los medios probatorios que se dejan de lado es el acta de medida inspectiva de requerimiento y la resolución judicial, ya, del demandante. Por no tener relación con la Ajá. En cuanto a la enunciación de hechos que necesitan actuación probatoria, tenemos en primer lugar determinar si el contrato de tercerización suscrito entre Telefónica y Cobra ha sido desnaturalizado, ¿ya? Ese es el primer punto. Y en el segundo, determinar si corresponde la reposición del demandante en su puesto de trabajo de Telefónica. Y asimismo, si ha sido objeto de despido nulo o incausado, tal como lo invoca el demandante. Como medios de prueba se admiten por parte de la demandante las boletas de pago de folios 2, el informe final de actuaciones intempestivas del 8 de mayo del 2013, corrientes de folios 3 a 10, el informe final de actuaciones inspectivas del 14 de mayo del 2013, corriente de folios 11 a 25, la carta dirigida a la demandada de folios 26 y 27, constancia policial de folios 28 a 30 y la carta de fecha 30 de abril del 2007, corriente de folios 37 a 42. De parte de la demandada Telefónica... Doctora, discúlpeme, no le escuché bien si admitió la copia de la demanda interpuesta contra Telefónica. Copia de la demanda no. Sí, pues es un proceso personal de mi patrocinado respecto a la demandada. Corre como anexo. ¿Cómo que anexo? 1H. Copia de la demanda interpuesta Doctora, esa demanda nunca nos notificaron a nosotros. sobre incumplimiento de normas sociolaborales e inclusión en planillas. A ver, déjeme ver. Porque no está... ¿Notificaron? No, fue archivado. Claro. Está ofrecido y en su oportunidad se merituará, se valorará. 1H, sí, doctora. Copia de la demanda de incumplimiento de disposiciones y normas sociolaborales y se ordena mi inclusión en planilla de trabajadores de la empresa Telefónica, presentado ante el tercer juzgado transitorio de trabajo el 2 de mayo del 2013 por Jorge Armando Guimarães Vértiz. O sea, usted independientemente a este proceso, ¿tienen otro proceso? Hubo un proceso antes, doctora, que ¿Cómo lo llevó otro abogado y parece que por una omisión, un descuido por parte de la defensa técnica, eso cayó en archivo, pero es anterior al despido. Y como se está planteando la opción de nulidad de despido. Ustedes dicen que no han sido notificados. No, doctora, yo preciso que esa demanda recién tomó conocimiento en este momento. A nosotros nunca nos fue notificado. Nosotros hemos tenido así comentarios, llegaron a nosotros que se nos habían interpuesto demandas, no de reposición. A nosotros nos habían comentado que se había interpuesto no una demanda de reposición, sino de incorporación de planillas, pero nunca hemos recibido nosotros la notificación de ese escrito de demanda, nunca. Bueno, según... En todo caso, que se le pregunte al demandante o la abogada de la parte demandante si sigue en giro o ha sido archivado.
Según lo que me da a no hay entender, oportunidad para meritorar el medio de prueba, estaba siendo ofrecido como medio de prueba y la finalidad es acreditar que existía un proceso laboral antes del despido. lo que me da usted a entender, ¿no? Me dice que lo ha llevado otro abogado y que desconocen. Que no que conocer. desconozco, sino que ha habido, lo que le he dicho yo, doctora, es lo siguiente, que por descuido de la defensa técnica este proceso fue archivado. Sin embargo, O sea, fue archivado. Claro, sin embargo, eso no implica que existió este proceso antes del despido. O sea, el proceso fue archivado. No, nosotros no hemos tenido Sencillamente, conocimiento. Claro, Es oportunidad es probable de que haya sido declarada inadmisible por alguna omisión, no subsanaron y ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos quieren es en mérito a determinar si hubo un despido nulo o un despido incausado, este medio de prueba que debió ser notificado a ustedes con el escrito de contestación de demanda. En todo caso, ustedes tuvieron la oportunidad de tachar este medio de prueba, de no considerarlo oportuno en su momento. ¿Ya? Pero doctora, igual respecto a su contenido, igual nosotros lo vamos a negar y bueno, y demostrar por qué es impertinente independientemente de la cuestión de forma. Claro, habrá que verlo, leerlo con detenimiento y ver qué incidencia tendrá en el proceso, ¿ya? Bien, entonces anota allí por favor de la parte demandante, copia de la demanda de incumplimiento de disposiciones y normas sociolaborales y su inclusión en planillas de fecha 2 de mayo del 2013. Corriente de folios 32 a 36. Continuamos entonces. 2 de mayo del 2013. Ya, bueno, es después de no es como dice No, la demanda. antes. El 21 de mayo del 2013 es la que nos congrega el día de hoy. La otra fue el 21 de mayo. 2 de mayo, que digo. La interposición de la demanda. Sí, interposición. No sabemos. Es después de que culminó la relación laboral con Cobra. Es después, no es antes. Bueno, 2 de mayo está acá. No, está bien, la relación laboral con Cobra culminó el 30 de abril. Ya. Entre el demandante y la empresa Cobra, de acuerdo a los documentos que he revisado. Sí, pero lo que ellos demandaron acá fue su inclusión inclusive en planillas, pero a la empresa Telefónica. No, solo que el sustento de ellos es que ha sido antes de que Ajá. culmine la relación laboral con Cobra. No, lo que yo entiendo es que es antes de la interposición de esta demanda. ¿Ya? Bien, seguimos. En cuanto a la demandada Telefónica, se admiten como medios probatorios. Ahí sí que estamos. Doctora, ¿me permite? En esta oportunidad, atendiendo a las disposiciones que dan los juzgados especializados de trabajo de no presentar más escritos después de la demanda, en mi oportunidad, tengo acá en mis manos documentales que consideramos que son pertinentes, conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos y para que pueda administrar justicia, ¿no? Justamente con vista a estos medios, estos instrumentales, que si me permite oralizarlos, de pronto si su despacho considera conveniente pudiera acogerlos de oficio. No los he incorporado al proceso por las mismas razones, o sea, no los he apuntado por escrito por las razones que le acabo de exponer. Por eso yo les pediría que primero terminemos con lo que está en auto. Luego vamos a tener que determinar respecto a los documentos que nos está presentando la parte demandada, así como lo que quiera hacer usted. Y como ya les he dicho en anteriores oportunidades, lo ideal es de que ustedes al momento de oralizar su medio de prueba me lo sustenten, y si es que no estuviera en el proceso de considerar lo necesario, lo admitiré de oficio, y si no, será referencial y se agrega a los autos nada más. ¿Ya? Bien, entonces seguimos. En cuanto a los medios probatorios de Telefónica, tenemos la copia del informe final del 8 de mayo del 2013,
corriente de folios 99 a 106. Tenemos la copia del informe final de fecha 14 de mayo del 2013, corriente de folios 107. Luego tenemos la copia del informe de fecha 20 de mayo del 2013, corriente de folios 108. La copia de los escritos de descargos del 10 de mayo del 2013, corriente de folios 109 a 125. 125, sí. Luego tenemos el contrato de locación de servicios entre Telefónica y Cobra, corriente de folios 126 a 369. Acta de valoración de materiales faltantes, corrientes de folio 370 a 379. Copia de notas de débito del año 2012 y 2013, corrientes de folios 380 a 389. Copia de facturas de pago a favor de Cobra de folios 390 a 399. El acta de control de calidad de folio 400 a 430. Asimismo, se admiten como medios probatorios la exhibicional que deberá realizar Cobra respecto a las documentales que acrediten su independencia económica y de materiales. En cuanto a la demandada Cobra Perú, se admiten como medios probatorios la de no están en orden aquí, están juntados en forma desordenada. Cocido, disculpe doctor, lo han cocido mal, porque yo lo he revisado y está mal cocido. Sí. Está mal cocido. Sí, ya les hemos dicho, pero por lo demás. A ver, carta notarial y cheque para el pago y su liquidación de beneficios sociales. Carta notarial. ¿Vete usted? ¿De usted? ¿De usted o de la? Luego subsana. Primero fue de Novarre, después nosotros subsanamos inadmisibilidad, igualito que el de la escuadra. Pero está mal cocido ahí. Entonces esta sí está Es una jarana. El doctor nos pidió subsanar inmediatamente porque me pidió copias certificadas. Igualito, como la escuadra. Sí, Que no se puede manejar esto. Sí, hay un documento de eso. Nuevamente. Yo lo que quiero ver es como que anexo lo que les enseño. A ver, cartas, estatutos, contratos. Bueno, tú me sigues el orden, ¿ya? Ya. Vamos, con las copias de los contratos de trabajo. A ver, por favor, doctora. Copia de los contratos de trabajo y prórrogas de folios 1081 a 1092. ¿Ubicaste? Sí. Ajá, sí, de Cobra.
Luego tenemos liquidación de beneficios sociales de folios 1093. A 1094. Luego tenemos la carta notarial de fecha 2 de octubre. De fecha 2 de octubre, nomás ponle de folios 96 a 1097. 13. Espérate. Carta de Edegel, ¿ya? Carta de Edegel, le pones. Sí, de Edegel. Oficio 66 del 2009, de fecha 10 de diciembre del 2009, corriente de folios 1099 a 1100. A 1100, sí. No hay el que me perdí. Acá lo pongo para después ubicarlo, ya. Ya, el oficio 1751-2008 GRA/OLP de fecha 18 de agosto del 2008, corriente de folios 1102. Ya, luego tenemos la documental, la carta de Minera Suyamarca de folios 1104 a 1106. Hay una solicitud, doctora, de copias certificadas. Esas son que van con los que presentó, ¿no? Sí, doctora, si me permite. Primero hubo una contestación de demanda, pero el doctor Mendoza pidió que subsanáramos con copias notarialmente. Es el mismo caso del señor Olascoaga. Ya. Acá tenemos el acta notarial de constatación de folios 1111 a 1113. Eso es tuyo, mira, eso es tuyo y sigue ahí. ¿Chequeó, doctora? ¿Chequeó los...? Sí, doctora, si me permite, ya, la demanda, porque tenemos las declaraciones juradas de folios 916 a 921. Pero eso me parece que es de Telefónica, doctor, declaraciones juradas de los trabajadores de Telefónica. No, yo no. Ah, es sí, de los escritos de descargo, doctora, pero ya han sido admitidos. No, sí.
Lo que pasa es que el expediente está mal cosido. Está mal cosido, doctora. Tendría que ubicarse la demanda, Doctor, la contestación del... ¿Me permite, doctora? No, porque está emitiendo lo que ya emitió el teléfono. Me hago bolas con él. Es un salto. Esa es la contestación. Sí, por eso falta, por ejemplo, el que no encuentre la carta de Distriluz, no encuentra el documento de la Buena Pro del Electropuno. Todo esto corresponde a Cobra. Todo lo que tenga este formato corresponde Esos están acá. Es lo que estoy tratando de chequear, sino que acá están en copia simple. Pero después el doctor nos pidió copia certificada y subsanamos. Acá está el cheque. Y allá también está el cheque y copia certificada. Esta es la demanda, mira, si no que la Sí, estoy buscando la carta de Distriluz. Esta es, sí, ya. Entonces pones ahí la carta de Distriluz de folios 580. Ese es el único mal cosido. ¿Ah? Ese es el único. Ese es el cosido. Que primero, o sea, primero han puesto los medios probatorios y después han puesto la demanda. La documento de Buena Pro de folios 582 a 584. Es de Suyamarca, que ya la dijimos. Los estados financieros de Cobra de folios 590 a 628. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de folio 630. Licencia de funcionamiento a través de la Resolución Gerencial 168-2010 de folios 632 a 633. Reglamento Interno de Trabajo de folios 635 a 651. Organigrama de la demandada, Cobra de folios 353. Testimonio de constitución social de empresa de Parque Eólico Marcona, ahí lo debes tener, de folios 655. A 686. Impresiones de página web de folio 688 a 689. Contrato de servicios de toma de lecturas y reconexiones de 691 a 721. Contrato de prestación de servicios desde el norte de 723 a 748. El contrato bucle de folio 750 a 801. Y la lista de clientes de Cobra de folios 803. Ya, creo que ahí está. Sí, faltan algunos que al momento de voy a pedir que Esos oralicen. están en otro. Ya.
pero al menos los que había presentado ya están. Bien, en cuanto a la actuación, tratándose de documentos y de la exhibición que hará Cobra, a ver, por favor. Algunos ya están acá. ¿Ah? Algunos ya están acá. No, solamente el documento contable. Bien, en cuanto a la actuación de los medios probatorios de la parte demandante, si desea oralizar algún medio de prueba, le concedemos el uso de la palabra, doctora. Gracias, señora juez. Sí, en primer lugar, quisiera oralizar unos instrumentales que tengo en este momento en mis manos. Los mismos ¿Tiene que... copia, doctora? Para sí, que... doctora, yo le entrego en este momento. Para poder seguirle. Los cuales, señora juez, conforme voy a sustentar, van a acreditar la pertinencia, la conducencia y utilidad de los mismos en este proceso. Señora magistrada, en el presente proceso versa sobre naturalización de contrato de tercerización y además la pretensión de reposición. En ese contexto, señora juez, tenemos que debemos verificar que los requisitos para la viabilidad o validez del contrato de tercerización deben respetarse. En esta oportunidad, a través de los documentales que estamos presentando su judicatura, podemos advertir que estos requisitos para la validez del contrato de tercerización no se han dado durante la contratación, durante la vigencia de la relación laboral de mi patrocinado. Tenemos pues a la vista una constancia emitida por el señor Carlos Guamán Daza, director del Centro Penitenciario de Chachapoyas, en el cual hace constar que un trabajador de la empresa Telefónica con otro trabajador de la empresa Cobra, empleando una unidad móvil de Telefónica, ingresan a este centro penitenciario para realizar labores o servicios propios de telefonía. Acreditan que en forma conjunta realizaban actividades que los trabajadores de Cobra usaban la unidad móvil de Telefónica del Perú. Ello implicaría, señora magistrada, que no estaría trabajando en su oportunidad, pero Cobra no habría empleado las herramientas y equipos necesarios y propios, como le corresponde a una empresa tercerizadora. En este sentido, señora juez, si bien es cierto, esta constancia no incorpora o no está acá el nombre de mi patrocinado, sin embargo, como repito, atendiendo a que es el contrato de tercerización madre el que se estaría desnaturalizando, esa es una prueba de que no cumplía con los requisitos para que la tercerización sea reputada como tal. Por ello que va a permitir este documento guarda los requisitos necesarios para que sea considerado por su despacho como un medio de prueba idóneo, de considerarlo así. Luego, señora magistrada, también tenemos copia de las guías de remisión número 02783, señora magistrada, en la cual podemos verificar que Telefónica del Perú hace llegar a Cobra Perú juego de ruedas para escaleras. Esto, señora juez, también demuestra que la empresa Cobra no contaba con todas sus herramientas en esta oportunidad, ya que era la misma empresa Telefónica quien no solo le brindaba estas herramientas, sino hasta los accesorios para dichas herramientas, como es una escalera. Una escalera es una herramienta de trabajo, no es un material. Por lo tanto, al brindarle las ruedas para estas escaleras, estamos demostrando que no cumplía también con los requisitos exigidos por la ley para que sea esta tercerización considerada como tal. Señora magistrada, también corren autos. Estamos presentando también copia de las órdenes de servicio de instalación de circuito digital, copia de orden de servicio, número de orden 724307, en la cual podemos verificar que esta orden de servicio implica que la línea telefónica que tenía la empresa Cobra Perú
cuando se ubicaba en la calle Chinchaysuyo 1455 La Victoria. Esta línea, el titular era Telefónica del Perú, más no Cobra. Es decir, el dueño de la línea con la que se comunicaba Cobra del Perú, el titular de esa línea era la demandada Telefónica. Igual sucede con la orden de servicio número 687446, en la cual también se verifica lo mismo, señora magistrada, que la anterior orden de servicio. Tenemos también la orden 437689 en iguales condiciones, donde vemos también que la línea asignada al número 273334 corresponde a Telefónica del Perú S.A., no obstante que figuraba en el local de Cobra, Avenida Chinchaysuyo, La Victoria 1455. Estos medios de prueba resultan conducentes, pertinentes, útiles, señora magistrada, para este proceso, porque vemos que efectivamente las herramientas de trabajo, como es un teléfono, una línea telefónica que debía pertenecer propiamente a Cobra del Perú, pertenecía a la empresa Telefónica. Luego, en cuanto a los formatos de inspección técnica, señora juez, estos formatos de inspección acreditan, firmados por el supervisor de Telefónica y el supervisor de Cobra, acreditan que ambos supervisores, ambos jefes de dichas empresas laboraban en formas conjuntas, realizaban sus actividades laborales en forma conjunta, lo que implica que no había una independencia total y que de algún modo estarían subordinados uno a los otros trabajadores de Cobra respecto a Telefónica. Luego, señora magistrada, para finalizar con los documentos que le hemos entregado, podemos observar los formatos de control de ingreso a los MDF. En ellos podemos ver que Telefónica del Perú, estos formatos están membretados por Telefónica del Perú. Se verifica que los trabajadores de Cobra ingresaban a estas instalaciones, marcaban su horario de entrada y su horario de salida, lo que quiere decir que estos trabajadores se encontraban totalmente subordinados a Telefónica del Perú. Usted podrá ver en la segunda columna de estos formatos la empresa cobra, y las fechas de ingreso, las horas de ingreso y las horas de salida, inclusive los nombres de los trabajadores y sus números de documento de identidad o teléfonos. Así sucesivamente en todos estos formatos, señora magistrada, lo cual también, como digo, va a ser conducente, pertinente y útil, porque demuestra la subordinación, que justamente es uno de los requisitos indispensables o una de las condiciones que no se debe dar en una verdadera tercerización, donde el trabajador de la empresa tercerizadora no puede estar subordinado a la empresa usuaria. Por ello, señora magistrada, que atendiendo al principio tuttivo y protector de la parte débil de la relación laboral, invoco su judicatura, se sirva tenerlos en cuenta y, de ser oportuno, acogerlos de oficio. Le escuchamos, a ver, aquí empieza Telefónica. Sí, doctora, respecto, en primer lugar, de los medios probatorios que están presentándose luego de la interposición de la demanda, precisamos que estos son extemporáneos y que además estos documentos son de fecha antes del comienzo de la relación laboral que el recurrente tuvo con la empresa codemandada Cobra. El recurrente inició la relación laboral con esta empresa codemandada el 1 de octubre del 2012. Esta es la primera razón por la que son impertinentes. No. La segunda razón por la que son impertinentes es que ninguno de estos documentos hacen referencia al demandante y por lo tanto, ¿cómo se puede considerar relevante para esta controversia si es que estos documentos de por sí... Doctora, le pedí por favor silencio a la parte demandante, como igualmente nosotros nos hemos estado. Por favor, respetemos cuando esté hablando la otra persona. Como comentaba, la segunda razón de impertinencia es porque no se hacen referencia al demandante y no se puede considerar que serían relevantes para esta controversia. Independientemente de estas razones para las que se declare improcedente la actuación de estos medios probatorios extemporáneos, igual negamos su autenticidad, puesto de que estos documentos no reflejan ningún elemento de subordinación y también no es cierto el contenido de esto. Conforme se ha indicado en otras audiencias de juzgamiento, inclusive hay datos falsos, hay datos que no coinciden. Por ejemplo, ese certificado emitido supuestamente por ese representante del centro penitenciario falsamente indica que él ingresó con supervisores de Telefónica del Perú.
La empresa codemandada Cobra nos está comentando en este momento que no son supervisores de Telefónica del Perú, sino que son supervisores de la empresa Cobra. Entonces, independientemente de las razones por las que estos documentos son impertinentes y no deben merituarse, precisamos por demás que la información contenida en estas son falsos, y conforme ya ha emitido pronunciamiento este despacho en una audiencia anterior por esta misma materia respecto del certificado emitido por este centro penitenciario, francamente es impertinente, no es relevante y por lo tanto debe declararse improcedente su actuación. En cuanto a mis medios probatorios, brevemente oralizo los 3 informes finales emitidos en el Ministerio de Trabajo que comprueban que no es cierto lo indicado en la demanda, que en el proceso culminó con un mero informe final, culminó con 3 informes finales, siendo que en el último informe se demuestra que el propio Ministerio de Trabajo concluye que no existe pleno valor probatorio respecto de la desnaturalización del contrato de tercerización entre la empresa Cobra y Telefónica del Perú. Con estos medios probatorios se refuta también la tesis del demandante, en que con estos él demostraría que se ha encontrado plenamente subordinado a Telefónica del Perú, porque ninguna de las 5 actas de constataciones de hecho que han sido emitidas en este informe final hacen referencia al demandante. No existe ninguna acta de constatación específica que haga referencia siquiera respecto del demandante de este proceso, por lo que estos medios refutan, estos propios informes finales refutan la tesis de la demandante en que se haya encontrado subordinado a Telefónica del Perú. Oralizo también el escrito de descargo. Este escrito de descargo fue presentado en el procedimiento administrativo que se siguió ante el Ministerio de Trabajo. Este escrito de descargo coadyuva en este proceso a demostrar que lo constatado en esas 5 actas, independientemente que no se hacen referencia al demandante sino a otras personas, estas constataciones de hechos fueron aclaradas por los respectivos trabajadores de Telefónica del Perú que fueron consultados en ese momento. Ellos inclusive niegan bajo declaración jurada la autenticidad de determinadas afirmaciones, no hechos, de determinadas afirmaciones realizadas por los inspectores de trabajo. Oralizo las actas de valoración materiales faltantes, las notas de débito, facturas de pago que comprueba que la empresa Cobra tiene una autonomía empresarial frente a Telefónica del Perú y no nos encontramos frente a una empresa fachada como falsamente se da a entender en el escrito de la demanda. Y con el medio probatorio número 9, la exhibicional que debe realizar la empresa Cobra en el día de la audiencia de juzgamiento, con este medio probatorio se demuestra que no es cierta la tesis de la parte demandante respecto a que la empresa Cobra no contaba con sus propios recursos materiales, financieros y técnicos. Cobra es una empresa multinacional, tiene sus propios recursos financieros. Telefónica no tiene ninguna injerencia desde el punto de vista económico respecto a la empresa Cobra. Cobra cuenta con sus propios vehículos, conforme lo estamos apreciando en este momento, y asimismo la empresa Cobra es la que le ha proporcionado los respectivos instrumentos de trabajo a sus propios técnicos trabajadores. Aquí hay constancias de entrega de alicate corte, alicate pinta, alicate universal, desarmadores planos, escaleras de 28 pasos, escaleras de 7 pasos, candados, elementos de seguridad personal, polos, camisetas, pantalones de identificación de su empresa empleadora, la empresa Cobra, brocas, winchas, cadenas, extensiones eléctricas. Estos documentos no le ha proporcionado su propia empresa empleadora, en ese entonces la empresa Cobra. También se les ha hecho entrega de taladros y otra serie de instrumentos de trabajo que se puede apreciar en esta exhibicional que ha realizado la demandante. También estoy apreciando que ha presentado cascos. La empresa le ha entregado cascos, lentes de seguridad personal, guantes de cuero
Con este documento que he realizado se demuestra que la empresa cobra efectivamente en el plano de la realidad, es la que proporciona los instrumentos de trabajo al demandante. Lo que Telefónica del Perú proporciona a la empresa cobra son los objetos que ellos van a instalar a los clientes de Telefónica del Perú, por ejemplo el equipo módem, el router, sus cables, sus pernos, todos esos documentos que son propios de los equipos en materia de instalación, y esto tal como nos faculta el artículo 4.3 del reglamento de la ley de tercerización. No solamente es razonable que Telefónica del Perú proporcione lo que va a instalar la empresa tercerizadora, sino que también nos faculta el artículo 4.6 del mencionado reglamento, y por estas razones es que oralizo estos documentos que desvirtúan la tesis de la demandante respecto a que nuestra parte habría cometido desnaturalización, y es más, un supuesto despido que nosotros no hemos tenido relación, injerencia alguna en esa controversia que no es nuestra. Con respecto a ese documento dado por el jefe del penal de Chachapoyas, tengo que contradecir. Sí, la abogada de la parte demandante refiere de que un señor Díaz Martínez ingresó, dice, en una camioneta de Telefónica, pero si usted puede analizar ese documento, por ejemplo, también estuvo ahí dos supervisores de la empresa Cobra Perú, que son Ortiz Clavo y Roberto Carlos. Conforme lo voy a demostrar en este momento. Estuvo presente el señor Pérez Flores Wellington, también supervisor de Telefónica, y un trabajador de Cobra en ese entonces, el señor Pérez Chuquisuta, con lo cual pues queda descartado de que el señor haya ingresado y se haya hecho, aparezca como que haya ingresado con un trabajador de Telefónica, ¿no? Es mentira, porque con esto contradigo que estuvieron presentes ese día en que el señor Díaz Martínez estuvo en el penal de Chachapoyas, estuvieron en compañía de dos supervisores y un trabajador más de Telefónica, que éramos encargados en ese momento de hacer instalaciones de teléfonos en el penal de Chachapoyas. En otra oportunidad, señora juez, usted ha declarado impertinente ese documento porque el demandante no aparece en ninguno de ellos. Por lo que en este momento, doctora, le solicito que sea declarada impertinente esa documental presentada por la parte demandante. Ahora, en cuanto a los medios que la abogada de la parte demandante está pidiendo que sean declarados o incorporados de oficio, doctora, en todo caso debió proporcionarnos copias para poder ver cuáles son esos documentos y para poder objetarlos, ¿no? Porque no sabemos si hay formato de inspección técnica, porque allá en otra oportunidad, doctora, en el proceso del señor Olascoaga he demostrado de que se consignan datos que no se ajustan a la realidad. Aparecen nombres de clientes con un DNI que no se ajustan a la realidad. No sé si en ese momento estaría pero no sé si estaría. Son los mismos de lo que estuve chequeando, son los mismos que la vez pasada nos han presentado, sí, y que ya usted ha logrado demostrar de que los DNI son falsos. Son falsos. O sea, no coinciden los DNI con la persona a quien se efectuó la inspección técnica. Sí. Pero quisiera escucharle respecto a sus medios probatorios que quiero realizar. Doctora, yo quisiera saber nada más respecto a esos medios probatorios, porque al azar yo saqué y verifiqué en la RENIE si correspondían o no a esos nombres de los clientes, ¿no? Porque no los tenemos a la mano. En todo caso, igual como informe, yo traigo mis exhibicionales y los reparto a ambas partes para que ellas puedan objetar o puedan observar algo en ese momento donde tenemos a la mano. Tendría yo que tenerlos a la mano y poder contradecir lo que dicen esos, si aparecen esos dos medios probatorios donde se constató de que no correspondían los DNI a esas personas. No sé, doctora, si lo podría yo darle una revisadita a esos medios. A mí tampoco me han proporcionado los de Cobra. Acá están, en el momento. ¿Tú crees que lo voy a presentar o ya no? Nos queda la No puedo interrumpirlo.
La única que queda. No hay otra. Esa es la que tenemos a la 1. Y la del aviso de la causa es 12:30. Me parece que es 12:30, esta es a la 1. No, ahorita no, las de las 12 no han venido. O sea, no hay problema, avanzamos. Es 12:30 tengo. Yo también tengo. ¿Es la 12:30? Bueno, vamos sintetizando porque si no el tiempo nos gana. Doctora, acá aparece lo mismo de esta señora Adelina Aguilar Guamán, que aparece en otro momento. En todo caso, sí, doctora, en ese sentido quiero pronunciarme ya de una vez para no dilatar más el tiempo. Yo no voy a admitir estos medios de prueba, porque al menos ya hemos mantengo el criterio que lo manifesté la vez pasada. Y en cuanto a los informes de revisión, de inspección técnica, también he logrado verificar y efectivamente no coinciden los números de DNI con los que se detallan acá. Si me permite. Entonces, un momentito. Entonces, en ese sentido, más aún si tratándose de medios probatorios que no tienen la calidad de extemporáneo, los dejamos de lado todos y continuamos solo con lo que está en el proceso. Solamente yo quería, doctora, hacerle hincapié en un tema. Lo primero es que esos formatos de inspección, conforme reconoció la abogada en la audiencia anterior, están firmados por su supervisor de Telefónica, por lo cual, en todo caso, nosotros desconocemos el tema de que si los números de DNI no correspondan al supuesto usuario, ¿no? Esa es una preocupación tremenda, porque se reconoció que han sido suscritas por ambos supervisores, tanto de Cobra como de Telefónica, y sin embargo se cuestiona la validez de los mismos. O sea, es contradictorio, señora magistrada. Sus dos funcionarios, sus dos representantes de Telefónica y Cobra, firman el formato y a la vez dicen, bueno, acá los abogados que son documentos que serían fraguados, falsos. Por esa razón, no tendría objeto considerar. En todo caso, sí, pero me gustaría poder levantar las observaciones hechas por el abogado de Telefónica, doctora, y yo le invoco, señora juez, en todos los juzgados especializados están admitiendo estos medios de prueba. Todos, el primer juzgado, el séptimo y el segundo juzgado, porque lo que se busca acá, señora juez, es la verdad de los hechos, y no podemos dejar en defensa a la parte actora, por una mala defensa técnica en su momento, por no haber incorporado medios de prueba suficientes que permitan llegar a una determinación real de los hechos de lo sucedido en estos casos. Permítame levantar el tema de la fecha de inicio de la relación laboral, que el doctor a cargo de la defensa telefónica señaló que data del año 2012. Eso no es cierto, señora magistrada. Conforme a los mismos contratos y pruebas presentadas por la empresa Cobra, su relación laboral data del año 2007, inicia en el año 2007 con la empresa Cobra, por lo que los documentos presentados sí serían pertinentes, señora juez, y sirven para demostrar, es más, una judicatura admitida en el anterior proceso todos, a excepción de la constancia, ¿no? Pero permitirme esta constancia que la abogada de Cobra ha señalado que es falso, que no es cierto, no obstante ser una constancia emitida por una autoridad del centro penitenciario, el subdirector, y ser una copia certificada la que hemos presentado, señora magistrada. No es un documento simple, no es emitido por cualquier persona, es un funcionario público el que ha emitido esta constancia. Es más, se está juntando copia del cuaderno de registro de ocurrencias sellado, conforme se verifica de acá, en el cual vemos que a la hora 9:43 de la mañana, señala como ocurrencia, ingresa el carro, camioneta de placa número PIX-622 de propiedad de Telefónica del Perú, conducida por el señor San Mateo Ruiz José, este es chofer de Telefónica, y el señor Ángel Luis Díaz Martínez, de DNI 1670-1120. Este señor último mencionado es trabajador de Cobra, señora magistrada. Entonces, no sé cuál sería el criterio para dejarlo de lado y la invalidez del mismo, porque este documento va a permitir demostrar que no es cierto lo que se señala. Cobra puede tener todo lo que señalan, tener sus vehículos, sus unidades móviles, contar con un gran número de clientes. Sin embargo, señora juez, en estos casos se dio la falta de autonomía empresarial, por cuanto los trabajadores de Cobra no estaban movilizándose en las unidades de Cobra, sino en las de Telefónica. Bueno, en primer lugar, doctora, debo indicarle que efectivamente la vez pasada en el otro expediente sí admití otros medios probatorios, pero también he logrado verificar de que algunos no tienen la idoneidad debida para que sean valorados en esta etapa.
Entonces, por esa razón he considerado En la etapa pertinente de que ya no se van a admitir medios de prueba extemporáneos. Y yo les dije bien claro de que salvo que ustedes me demuestren en la etapa de la actuación probatoria que este medio de prueba va a tener una incidencia en el proceso, sí. Pero en este caso, en primer lugar, la constancia no tiene ninguna relación con el demandante, ¿ya? En segundo lugar, respecto de las guías de remisión, también es un medio de que es de noviembre, data de noviembre del 2006. En cuanto a las órdenes de los teléfonos que tienen en la empresa telefónica, que los tiene Cobra, bueno, sinceramente considero de que no existe una empresa Cobra que ponga línea telefónica en ese sentido. No, señora juez, es como que en mi domicilio, o sea, la empresa X debe tener su línea telefónica a su nombre, no lo va a tener nombre telefónica en Perú. O sea, bueno, no me puede, esa valoración, discúlpeme señora, con todo respeto, es cerrada, porque si Cobra debería tener como titular de su línea Cobra, no puede ser, o sea, no es que Cobra tenga una línea contratada de Cobra, sino Cobra contrata a Telefónica, es cierto, pero esa línea debe figurar a nombre de Cobra. Es como nosotros, que yo adquiero mi línea a Telefónica, pero figura a mi nombre, no va a figurar a nombre de Telefónica. Mi número de teléfono figura a mi nombre, no a nombre de la empresa que me... Bueno, en cuanto a las inspecciones técnicas, como ya lo hemos indicado, no nos causan verosimilitud, y en los formatos de la MDF también son con fechas anteriores a la interposición de la demanda. Sí, entonces, en ese sentido, quedan de lado y en todo caso, pues, de ser necesario ya de la revisión de todos los medios de prueba, podrá tomarse en cuenta alguno de ellos, de ser necesario. Pero si no es admitido, ¿cómo lo va a tener? Se agregan doctora, creo que... Se agregan, no he terminado mi intervención. Doctora, nosotros hemos demostrado que la información contenida en esos, francamente, en esos documentos extemporáneos son falsos. Doctora, no estamos en el son falsos, y creo que la falta de idoneidad y veracidad de un documento presentado en esta etapa extemporánea es razón suficiente para que no se declare procedente. En cuanto a los formatos, ya he indicado, ¿no?, mi sustento para rechazar estos medios de prueba, y les estoy diciendo de que en todo caso, de ser necesario, en su momento se tomarán en cuenta. Pero si no van a ser admitidos, no va a poder pronunciarse. Es que no lo estoy admitiendo como medios probatorios extemporáneos. No, es que como medios probatorios no tienen esa calidad. No han sido ofrecidos como medios probatorios extemporáneos, obviamente, por eso le invito a cogerlos de oficio, doctora, dada la conducencia y la utilidad para este proceso. Yo creo que usted puede valorarlos en la etapa correspondiente. Sin perjuicio de ello, doctora, como le digo, se van a agregar a los autos, nada más. Se van a agregar. No va a poner en total estado de indefensión, doctora. Doctora, creo que estamos en una audiencia y ya... justamente, doctora, todavía no he terminado mi locución. Por favor, yo le pediría al doctor más respeto. Doctor, usted pidió ahora respeto, que no lo interrumpan. Yo estoy hablando con la juez, no es usted conductor del A ver, por favor, mantengamos la calma. Pero es que el doctor me está interrumpiendo, quiero que ya termine. Ya terminamos usted ya terminó respecto de la organización de sus medios de prueba, el doctor también. La doctora estaba en el uso de la palabra, dejémosla a la doctora. La escuchamos, doctora. Y le pediría un poquito breve porque tengo audiencia. Ya, doctora, en cuanto a los contratos de trabajo, la hoja de liquidación, cheques, boletas y certificado de trabajo, con esto, doctora, demostramos que efectivamente el demandante con quien contrató para efectuar el trabajo de técnico fue con Cobra y no con Telefónica, porque quien pagaba directamente su remuneración, beneficios sociales, ordenaba el retiro de su CTS era Cobra. Para tal efecto, él procedía al cese de su contrato a recoger la carta de Cobra para proceder al retiro de su CTS. En cuanto a la carta de GEL, el oficio 66, carta de Distriluz, oficio 1751, la carta de la empresa minera Suyamarca, el contrato de prestación de servicios número 121-8448, con todos estos documentos, doctora, nosotros demostramos de que a nuestra empresa, o sea, a mi representada, se le otorgó, ha participado en varias licitaciones y se le otorgó la buena pro para la ejecución de diversas obras, tanto de obras como de servicio,
con lo cual probamos que Cobra es una empresa multinacional que cuenta con una diversidad de clientes de reconocida posición en el mercado nacional e internacional, y que es una empresa totalmente independiente de Telefónica del Perú y tiene personería jurídica propia. Por nosotros hemos demostrado durante el proceso, doctora, de que la empresa Cobra cuenta con su propia estructura inmobiliaria. Tiene, si bien es cierto, las oficinas donde se conduce la empresa es alquilado, pero es la empresa Cobra quien paga ese alquiler. También cuenta con su propia flota vehicular, que es alquilada conforme lo estoy demostrando en la exhibicional, los contratos de alquiler de inmueble y de alquiler de vehículos, que cuenta también con sus propias herramientas, conforme, doctora, aparece aquí en el documento, tanto en el proceso como en la exhibicional, que cuenta con sus propias herramientas, sus propios equipos, doctora, uniformes que le da, porque la empresa Cobra es la que brinda uniformes, equipos de cómputos, herramientas. Los que hacen el trabajo de administrativos tienen su propio equipo de cómputo. Lo que en el caso del señor del técnico, él recibía por parte de Cobra, conforme lo estoy demostrando en este documento, en esta exhibicional, que recibía los uniformes, capos, cascos, equipo de protección personal, todos esos se los brindaba la empresa Cobra. Con eso estamos demostrando que la empresa tiene independencia jurídica propia, independencia económica, financiera y negocial. En cuanto al examen de auditores independientes, con esto probamos, doctora, al estudio de los estados financieros de nuestra empresa, que nuestra empresa cuenta con la suficiente solvencia económica para hacer frente a cualquier tipo de gasto, para realizar obra de cualquier envergadura. En cuanto al Registro Nacional de Proveedores, doctora, probamos que nuestra empresa cuenta con solvencia económica para participar en diversos procesos de selección cuyo contrato de contratación es afín a su giro empresarial. El reglamento interno, pues, doctora, que es el objetivo fundamental de este instrumento, es de lograr entre las partes que intervienen en la actividad de una empresa una relación armónica y disciplinada que le permita a esta ser realmente funcional y productiva. La existencia, doctora, de este reglamento permiten a las partes saber con exactitud cuáles son los derechos y las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de trabajo celebrado. El organigrama de nuestra empresa, con la cual probamos que además de ser una empresa legalmente constituida, mantiene una jerarquía administrativa que define la cadena de mando y decisiones en la empresa. En cuanto a las impresiones de nuestra página web, doctora, hemos adjuntado estas impresiones para que usted pueda visualizar personalmente en dicha página todo lo relacionado a nuestro grupo empresarial y que no tiene nada que ver, excepto el contrato privado de tercerización con la empresa Telefónica, y puede enterarse de la presencia internacional del grupo Cobra en más de 45 países y que cuenta con millones de euros invertidos en la ejecución de diversas obras. El contrato bucle suscrito con la empresa Telefónica, que acredita la relación contractual entre ambas empresas, la lista de clientes que acreditan que la empresa Telefónica no es el único cliente y exclusivo de nuestra empresa. El mérito del informe de fecha 20 de mayo del 2013, con el cual probamos que los inspectores del Ministerio de Trabajo concluyeron en que no se encontraron incumplimientos de normas sociolaborales ni de parte de Telefónica ni de Cobra, y que dichas inspecciones solo tienen calidad de indicio, más no de pleno valor probatorio. El documento contable, doctora, no pude escuchar si lo está admitiendo como medio probatorio, que acreditan la relación de bienes que conforman nuestro activo fijo. Cobra cuenta con su propia estructura inmobiliaria, como son inmuebles alquilados donde se conducen nuestras empresas, flota vehicular, mobiliario, equipos de cómputo. En cuanto al acta de constatación y carta notarial, probamos que el trabajador, doctora, con estos documentos se negó a suscribir la renovación de su contrato de trabajo con nuestra representada, pese a estar debidamente informado de la publicación del comunicado 08 del 2013 efectuado en el local de Cobra, y al ser notificado de manera personal para tal hecho conforme, doctora, repito, lo probamos con el acta de constatación notarial de fecha 26 de abril del 2013 y carta que se adjunta. Es todo cuanto tengo que realizar en cuanto a los medios probatorios, con lo cual probamos que la empresa Cobra es una empresa jurídicamente administrativa, tiene independencia económica, jurídica y negocial, y por lo tanto solicitaremos en su oportunidad que se declare infundada la demanda interpuesta por el demandante. Bien.
Entonces, habiendo culminado los procesos, los medios probatorios serán tomados en consideración al momento de emitir sentencia. Concedo el uso de la palabra a la parte demandante para que haga uso de sus alegatos finales. Bien, señora juez. A través del presente proceso hemos acreditado, señora magistrada, que el contrato de tercerización suscrito con la empresa Telefónica y Cobra del Perú S.A. Se ha encontrado, o sea, ha incurrido en causales de desnaturalización, es decir, este contrato en realidad no tiene vigencia o no tiene eficacia jurídica por cuanto no ha cumplido con los requisitos que la norma de la materia establece para su validez. Es decir, señora juez, la supuesta empresa tercerizadora Cobra del Perú, si bien es cierto, de manera formal fue el empleador de mi patrocinado, sin embargo, señora juez, a través de las documentales que corren en autos se puede verificar que mi patrocinado, al igual que los demás trabajadores vinculados a la empresa Cobra en virtud de este contrato de tercerización, en realidad se han encontrado subordinados a la empresa usuaria Telefónica del Perú. Es más, señora juez, no solo eso, sino que también han empleado herramientas y materiales proporcionados directamente por Telefónica del Perú y no por su supuesto empleador Cobra. Señora juez, en cuanto a la validez de las actuaciones inspectivas, señora juez, el artículo 16 de la ley 25.806 señala claramente que los informes emitidos por la Autoridad Administrativa de Trabajo y los hechos recogidos y constatados por esta autoridad están dotados de valor y fuerza probatoria. Este valor y fuerza probatoria no puede ser desvirtuado con otro informe, porque el valor de los hechos constatados se lo da la propia ley. La ley así lo establece, dice que lo constatado por la Autoridad Administrativa de Trabajo está dotado de valor y fuerza probatoria, que si bien a estas alturas la parte demandada presenta un informe en el que dice que no tendría valor y fuerza probatoria, bueno, yo lamento que la Autoridad Administrativa de Trabajo se haya pronunciado en ese sentido, no he tenido conocimiento, nunca nos notificaron ese supuesto informe, me parece que es interno. Este informe no puede desvirtuar lo que la ley establece, tenemos que acogernos al principio de legalidad, señora magistrada. En este informe final de actuaciones inspectivas, que fue ampliado a través del informe final de actuaciones inspectivas, ampliación que corre como anexo 1 de nuestra demanda, este informe final de actuaciones inspectivas, señora magistrada, debemos tener en cuenta una situación. Cuando un grupo de trabajadores recurre a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que constate hechos de la relación laboral, del universo de trabajadores, la Autoridad Administrativa de Trabajo no se remite a todos y cada uno de ellos, hace un muestreo. Por ello, si bien es cierto, señora magistrada, en esta acta no figura el nombre de mi patrocinado, pero él forma parte de los solicitantes, de los trabajadores solicitantes de estas actuaciones inspectivas, de estos supuestos trabajadores de Cobra. Y no es culpa, escapa a mi patrocinado que la Autoridad Administrativa de Trabajo no haya ido a todos y cada uno de ellos. Y eso es humanamente imposible, logísticamente imposible para una institución pública como el Ministerio de Trabajo. Tenga en cuenta usted, señora magistrada, que también en casos, por ejemplo, como Bacus, a veces hay requerimientos de 400, 500 trabajadores, no van a los 400, 500 trabajadores, son un muestreo de 10, y con ello se determina si la contratación es fraudulenta o no. En este caso, señora juez, como yo señalé anteriormente, lo que está en discusión es si el contrato de tercerización madre está desnaturalizado o no, si es que realmente ese es un contrato válido o no. Entonces, con ello, con este informe final, ¿qué concluye la Autoridad Administrativa de Trabajo en el informe ampliatorio? ¿Que está desnaturalizado respecto a mi patrocinado? No, que el contrato, que habría indicios de desnaturalización del contrato de tercerización. ¿Qué es lo que se está cuestionando? El contrato de tercerización. No, porque el contrato no se puede desnaturalizar respecto a un solo trabajador. No podemos decir que aquel que sí está en el informe final, respecto a él sí se desnaturalizó. Se desnaturaliza si verificamos que este contrato o esta contratación, esta supuesta tercerización no reúne las condiciones. Y en esta acta de actuaciones inspectivas se puede verificar que efectivamente no estaban cumpliéndose los requisitos. Acá deja constancia
la Autoridad Administrativa de Trabajo, que uno de los jefes de Telefónica, de Cobra, había indicado que todos los materiales, si es que nos vamos a la visita inspectiva a las horas 18:15 del día 15 de marzo del 2013, en la cual fue atendida la Autoridad Administrativa de Trabajo por el señor Harold Silva Palacios, en calidad de jefe de Cobra. Él señaló que todos los materiales al 100% son proporcionados por Telefónica del Perú. El entrevistado indicó que estos son repartidos en un 100% por Telefónica-Movistar, dice textualmente. Señora juez, si bien es cierto, hay posteriores documentos, después de esas actuaciones inspectivas, llamados descargos, en los cuales supuestamente ellos dirían que no es cierto lo que consignan en esta acta. Está en tela de juicio, señora juez, la palabra del servidor que está defendiendo los intereses de su empleador y lo consignado por el funcionario público en lo que verificó en el lugar, en el momento de los hechos. Señora juez, el tema es que hay una línea muy delgada, pero no podría desvirtuar ese supuesto descargo presentado y ofrecido como medio de prueba por la parte demandada para dejar sin efecto la validez del hecho constatada por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Señora magistrada, también en esta informe final de actuaciones inspectivas se ha verificado que los trabajadores de Telefónica y Cobra laboraban en forma conjunta. Esto lo puede advertir usted de la visita inspectiva realizada el día 14 de marzo del 2013 a horas 11:30 de la mañana, durante el cual, dice la inspección, se verificó un trabajo en conjunto de los trabajadores, tanto de Telefónica como Cobra. Señora magistrada, si bien es cierto, dentro de las facultades de la empresa principal o la empresa usuaria, en este caso Telefónica de Perú, tiene derecho a verificar el servicio prestado, esa es una actuación posterior, no es una actuación en forma conjunta, porque hay una línea muy delgada entre la supervisión y la verificación. La verificación es un acto posterior y yo, empresa contratante, yo, empresa usuaria, voy a ver cómo brindó el servicio. Es más, Telefónica del Perú, señora juez, frente a un servicio que nos brinda Cobra, te llama por teléfono luego al cliente para constatar en qué condiciones se ha prestado el servicio. O muchas veces se constituyen en forma posterior al domicilio, no en forma conjunta. La interacción entre ambos trabajadores implica de alguna forma una subordinación, porque hay trabajo coordinado, trabajo conjunto, señora magistrada. No hay una total independencia por parte del trabajador de Cobra en este caso. De igual modo, señora magistrada, tenemos que acá en la visita inspectiva del día 14 de marzo del 2013, a horas 15:25, la Autoridad Administrativa de Trabajo dice que se encontró al trabajador de Cobra y el trabajador de Telefónica supervisando la labor de este. Mientras el trabajador de Cobra hacía limpieza de una cabina telefónica, el supervisor de Telefónica lo estaba supervisando. Este es un hecho también constatado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, señora juez. No se puede enervar un hecho constatado, esto queda ahí plasmado, que obviamente su judicatura valorará, pero no un informe último y hecho, no sé, a solicitud de quién va a desvirtuar el valor del hecho constatado. El hecho constatado no pierde el valor probatorio. Usted lo meritará conforme corresponde, pero no pierde el valor probatorio. En ese sentido, señora magistrada, consideramos que hay elementos suficientes, más aún si en este informe ampliatorio la Autoridad Administrativa de Trabajo se pronuncia indicando por qué razón no salió una medida de requerimiento, por qué razón no hubieron mayores actuaciones inspectivas. Es porque se extinguió la relación laboral, señora magistrada. La Autoridad Administrativa de Trabajo ya está impedida de continuar actuando, ya está impedida de ordenar, de llegar de ser el caso y determinar que efectivamente nos encontrábamos ante una tercerización desnaturalizada. Ya no podría emitir un requerimiento, como muchas veces se hace la medida de requerimiento, por cuanto ya no existe relación laboral, entonces están impedidos de emitir este pronunciamiento. Sin embargo, acá señala, dice, inclusive en el numeral 2, dice, por la razón expuesta en el numeral precedente, se limitó la posibilidad de continuar constatando todos los elementos que permitan determinar si en el presente caso se trataba de una subcontratación, tercerización válida o fraudulenta. Sin embargo, existen indicios que permitirían señalar que se trataría de una desnaturalización, tales como el otorgamiento de materiales de trabajo y la supervisión en algunas ocasiones por parte de los trabajadores de Telefónica de la labor realizada por los trabajadores de Cobra. Señora magistrada, en este proceso nosotros estamos demostrando
que efectivamente ha habido una desnaturalización, sin perjuicio de que las instrumentales aportadas en esta audiencia hayan sido acogidas o no por su judicatura como nuevo operatorio de oficio, corren en auto, señora magistrada, y nos hace reflexionar en forma conjunta con este informe final de actuaciones efectivas que efectivamente no ha cumplido la empresa tercerizadora con todos los requisitos que establece la ley de la materia para que ésta sea reputada válida, señora magistrada. No podemos negar un hecho cierto, constatado y con un documento certificado por notario público y emitido por un funcionario público, en el cual da fe de que el trabajador de Cobra se movilizaba en una camioneta de Telefónica, siendo transportado también por un trabajador de Telefónica del Perú. También no es innegable, señora juez, la situación de que no cuente con su propia línea telefónica la empresa Cobra. Por ello, señora magistrada, hemos podido acreditar que efectivamente se encontraba desnaturalizado. Al haberse desnaturalizado ya este contrato de tercerización, señora magistrada, al existir también control de ingreso y salida de los trabajadores de Telefónica del Perú a sus centrales MDF, tenemos pues que el trabajador pasó inmediatamente a ser, el actor pasó a ser inmediatamente trabajador de la empresa usuaria de Telefónica del Perú, señora magistrada, y no pudo ser despedido, no podía ser despedido porque ya había adquirido una condición de trabajador con contrato a plazo indeterminado por la desnaturalización del contrato de tercerización. En este caso, no podía ser despedido sino por causa justa contemplada en la ley, lo cual no sucedió en el presente caso. Y en cuanto a la verificación efectuada por el notario público, señora magistrada, debo precisar a su judicatura que esta no es exacta, no recoge hechos exactos de la realidad, no obstante estar certificada por una autoridad que está dotado por ley para dar fe pública. Sin embargo, señora magistrada, en esta constatación no se señala con los contratos que supuestamente habría verificado el notario público que dentro de ellos se encontrara consignado el de mi patrocinado. Ahora bien, hay que tener en cuenta, señora magistrada, cuando se extingue la relación laboral, cuando le envían la carta supuestamente esta empresa Cobra a mi patrocinado para que se apersone supuestamente a firmar el contrato. Señora juez, le envían el último día hábil, 30 de abril, tengan en cuenta que el día 1 de mayo fue feriado y el 2 que mi patrocinado se acerca, se constituye a las instalaciones de Cobra, se le impidió el ingreso conforme se verifica de la constancia policial. Entonces, señora magistrada, esto no fue más que una simple jugada, enviarle el último día de la relación laboral, siendo el día siguiente feriado, que obviamente no se fueron a trabajar, y el día 2 que van a incorporarse a su trabajo, a firmar si es que realmente había la intención de continuar laborando, se le impidió el ingreso. Entonces, señora magistrada, no podemos negar que mi patrocinado fue objeto de despido. Suponemos nosotros, y en nuestra teoría del caso apuntó en primer lugar que ha sido despedido por justamente esta situación, por haber recurrido a la autoridad administrativa de trabajo para interponer una solicitud de verificación de la desnaturalización de la tercerización, que se determine su real empleador. Esto al parecer no fue del agrado de la empresa contratante y la empresa usuaria, y decidieron dar por extinguida la relación laboral. Consideramos que el despido se ha producido por causal contemplada en la ley, por nulidad de despido, por la queja presentada ante la autoridad administrativa de trabajo, señora magistrada. Y si es el caso, podría corresponder un despido incausado porque tampoco se han seguido los procedimientos que la ley establece para que pueda despedirse mi patrocinado, ya que, como repito, al haberse desnaturalizado la tercerización, mi patrocinado pasó a ser inmediatamente trabajador de la empresa Telefónica del Perú. Es por ello, señora juez, por los medios operatorios aportados a este proceso y por los argumentos esgrimidos que solicitamos a su judicatura, se sirva a declarar fundada la demanda en todos sus extremos. Muy bien. Doctor, ¿le escuchamos? Señora magistrada, empezando por lo último, respecto al punto controvertido si ha existido o no despido contra el demandante. En el escrito de la demanda se indicó que Telefónica del Perú, esta es nuestra representada, tuvo injerencia o por un comportamiento de represalia. Nosotros habíamos tenido injerencia en la toma de decisión por la empresa Cobra en este supuesto despido. Como se ha escuchado a lo largo de este proceso, esta es una mera afirmación
que no se ha llegado a demostrar en este proceso y tampoco se ha incidido en ello, precisamente porque esta afirmación es burlamente falsa. Nuestra empresa telefónica del Perú no ha tenido relación alguna respecto del demandante y menos respecto a un supuesto despido, y nos llama poderosamente la atención y reprochamos que pretendan una reposición hacia Telefónica del Perú, cuando la empresa Cobra está demostrando en este proceso que ella expresó su voluntad de renovar el contrato de trabajo con el demandante. Entonces, si es que ha existido una expresión de voluntad en no culminar la relación laboral, sino en continuar, consiguientemente no se puede hablar de despido, por lo que es reprochable más aún que se pretenda una reposición hacia Telefónica del Perú. De otro lado, como teoría principal de nuestro caso, hemos indicado y demostrado con el propio escrito de la demanda, con el contrato de locación de servicios y con los propios procedimientos administrativos de la zona de trabajo, que no ha existido un desplazamiento por parte del demandante hacia Telefónica del Perú. Y al no haber existido ningún desplazamiento, entonces no nos encontramos dentro del ámbito de la ley de tercerización, conforme a nuestro sustento legal, el artículo 2 de la ley de tercerización y el artículo 2 del reglamento de la ley de tercerización, que exigen para que se apliquen los supuestos de desnaturalización de tercerización. Esta es la aplicación de esta ley, que exista un desplazamiento continuo hacia Telefónica del Perú. En el presente caso no ha existido desplazamiento alguno, y entonces el fundamento legal de esta demanda carece de asidero legal, y por ser el sustento legal debe declararse improcedente la demanda, puesto de que no nos encontramos dentro del ámbito de la ley de tercerización. Subordinadamente, como parte de nuestra teoría del caso, nosotros, a fin de ejercer cabalmente nuestro derecho legítimo a la defensa, hemos demostrado en todo caso que nuestra empresa, con la empresa Cobra, cumple con los 4 elementos característicos de la tercerización. Respecto del elemento característico fundamental, que los trabajadores de la empresa, en este caso Cobra, estén bajo su exclusiva subordinación. En el presente caso, en relación del demandante, no ha aportado ningún documento, ningún medio probatorio que acredite que él se haya encontrado subordinado hacia nuestra representada. No se ha comprobado esta afirmación y tampoco se evidencia de documento alguno, y por esta razón es de que este juzgado en primera instancia y la sala laboral de Lambayeque confirmaron la improcedencia de la solicitud cautelar de reposición, puesto de que no se verificaba del documento de la demanda y anexo siquiera una verosimilitud en el derecho, y en esta etapa final de este proceso expediente principal nos encontramos ante los mismos documentos, y estos mismos documentos, ninguno de ellos hacen referencia al demandante, conforme a la jurisprudencia que ha anexado en el escrito de fecha 5 de mayo del 2015, no como medio probatorio, sino como mera referencia. Entonces, el cuarto elemento característico de la tercerización, que respecto a la subordinación sí se cumple, puesto de que el demandante no se encontró de ninguna manera subordinado hacia Telefónica del Perú. También se ha podido comprobar en este proceso que la empresa Cobra cuenta con sus propios recursos materiales, financieros, técnicos. Cobra es una empresa multinacional que cuenta con sus propios recursos financieros. Telefónica del Perú no tiene participación alguna en ello, es una empresa más grande que Telefónica del Perú. Es la que le proporciona sus propios instrumentos de trabajo al demandante, a sus propios trabajadores, como he hecho mención en el momento de la actuación probatoria. Ahí hemos podido verificar todos los instrumentos de trabajo que le proporciona Cobra hacia sus trabajadores. Asimismo, que cuenta con su propia flota vehicular, su propia infraestructura. Entonces, todo ello denota que nos encontramos frente a una empresa autónoma. Asimismo, se ha podido evidenciar en este proceso que la empresa Cobra es responsable frente a Telefónica del Perú por sus propias actividades, asume los riesgos de la actividad por su propia cuenta, conforme
figura en el contrato de locación de servicio y que se materializó con las respectivas notas de débitos, facturas, en los cuales Telefónica del Perú le hizo descuentos porque había incumplido con determinadas pautas establecidas en el contrato de locación respecto a la prestación de sus servicios. Entonces, por demás, la empresa Cobra es una empresa que asume sus responsabilidades frente a nosotros. Asimismo, otro elemento característico de la tercerización es la pluralidad de clientes. Cobra ha demostrado que Telefónica del Perú no es una empresa que tiene por cliente exclusivo Telefónica del Perú, tiene a muchas otras empresas más grandes que Telefónica del Perú a nivel nacional y a nivel internacional. De todo esto de todos estos medios probatorios se puede colegir que es falso que la tesis del demandante en que no nos encontramos frente a una empresa Cobra que no tenga autonomía empresarial. Se ha demostrado todo lo contrario. Respecto del procedimiento seguido ante el Ministerio de Trabajo, hemos podido comprobar asimismo que es falsa la tesis del demandante que con estos documentos se acredite una relación de subordinación hacia Telefónica del Perú. Ninguna de estas actas de constatación hacen referencia a eso. Este procedimiento en el Ministerio de Trabajo tuvo 3 informes. Los 2 primeros emitidos por propio requerimiento de la parte demandante y el tercero por requerimiento nuestro, puesto que existía incongruencias en su contenido. Lo relevante es que ninguno de estos 3 informes finales concluyen en una desnaturalización del contrato de tercerización. Todo lo contrario, en un informe final concluye en que ninguna de las actas de constatación de hecho tienen pleno valor probatorio, y como no tienen pleno valor probatorio dejan a salvo para el interés de la parte demandante para que lo cuestione, lo haga valer ante las instancias jurisdiccionales pertinentes, que en esta instancia jurisdiccional, reitero, no lo han comprobado. Independientemente de que estas actas de constatación de hecho y este informe final no constituyen ningún medio probatorio respecto al demandante, respecto a otros trabajadores de la empresa Cobra, hemos demostrado que ninguno, usted podrá verificar al momento de emitir sentencia, ninguna de estas actas de constatación de hecho indica y reflejan una reglamentación o una dirección del trabajo por parte de Telefónica del Perú hacia el trabajador específico de Cobra. No se aprecia que el trabajador de Telefónica del Perú le esté impartiendo órdenes de trabajo. Tampoco se puede apreciar en qué consiste, de qué manera se está desplegando en ese momento la supuesta supervisión de Telefónica del Perú hacia ese trabajador de Cobra. Lo que estos trabajadores de Telefónica del Perú que fueron interrogados en el momento de la actuación de la acta de constatación de hecho, ellos esclarecieron las razones por las que se encontraron ahí conforme a esas declaraciones juradas. Estuvieron ahí porque conforme se encuentra establecido en el contrato de locación de servicios entre ambas empresas, Telefónica del Perú en cualquier momento puede concurrir a realizar la verificación de la calidad del servicio. Esto no es algo cotidiano, esto es algo que se hace de manera aleatoria. Es por eso que en el lapso de tres meses que duró este procedimiento inspectivo solamente se emitieron 5 actas de constatación de hecho, cuando de acuerdo a la lógica del demandante, que es una supervisión, algo cotidiano, eso no se refleja, puesto que, reitero, ha sido de manera aleatoria. Estos trabajadores de Telefónica del Perú, bajo declaración jurada, indicaron de que no era correcta esta expresión de supervisión hacia esos trabajadores de Cobra, sino meramente estaban verificando la calidad del servicio, estaban verificando, observando, pero no teniendo ninguna relación directa con ningún trabajador de la empresa Cobra. Reiteramos que no es el caso del demandante. Asimismo, se deja constancia en esas actuaciones inspectivas que el trabajador de Telefónica del Perú se negó rotundamente a firmar el acta respectiva, puesto que consideraba que no era correcto lo que estaba firmando el inspector de trabajo. Y precisamente no firmó el trabajador de Telefónica del Perú
porque no era correcto lo que se indicó en algunas, que él haya transportado a un trabajador de la empresa Cobra en un vehículo de Telefónica del Perú, por lo que estas constataciones de hecho no pueden generar convicción alguna respecto a una relación de subordinación, en este caso respecto del demandante. Señora juez, permítame un minutito, sin perjuicio y con las disculpas del caso por interrumpir. Antes de empezar la audiencia le referí que tenía una audiencia. Como ya he terminado mi participación en esta audiencia, yo le quisiera pedir excepcionalmente que me conceda permiso para retirarme. Tengo otra audiencia y yo ya concluí mis alegatos finales, solamente concluiría, yo vendría a firmar el acta si usted me lo permite, doctora. Ya estamos en la etapa final, doctora. Sí. Lo que tendríamos en todo caso sería suspender... No suspender la audiencia, sino simplemente me permita usted hacer un retiro, porque yo ya concluí mi participación. El doctor que continúe, la autora que continúe, bueno, yo vengo a firmar el acta, si usted me lo permite, ¿no? No, sinceramente lo considero una falta de respeto. No, por eso mismo, doctora, yo le estoy pidiendo a usted, yo no estoy tomando una decisión, le estoy pidiendo a usted, sí, me lo permite. No, doctor, ahorita concluye. Ahorita ya termina. Sí, doctor, ya estoy en la etapa final de mis alegatos. Bueno, como estaba indicando, ninguna de estas actas de constatación de hecho reflejan elementos de subordinación hacia esos trabajadores de Telefónica, pero conforme su despacho podrá apreciar con las declaraciones juradas presentadas por esto y también con la jurisprudencia que emitida en ese distrito judicial respecto a esos casos idénticos que hemos anexado en el referido escrito. De otro lado, respecto a lo legado por la parte demandante, en que se encontraría desnaturalizado el contrato de locación de servicios entre las empresas, porque respecto de lo que ocurre a un trabajador se puede extender hacia los demás trabajadores. Este es un criterio personal de la demandante que no se condice con la propia ley y reglamento de tercerización, y tampoco se condice con la propia jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de la República, el Tribunal Constitucional en el caso Antamina, y con la que estamos anexando en el presente escrito, independientemente que no prueban desnaturalización de tercerización respecto a esos trabajadores, tampoco se demuestran en el presente. Y por todas estas razones pedimos que se declare primero improcedente la demanda, puesto de que no nos encontramos dentro del ámbito de la tercerización y no ha habido subordinación, y en segundo lugar, de manera subordinada, que se declare infundada la demanda porque ambas empresas cumplen cabalmente con los 4 elementos característicos de la tercerización en relación del demandante. Bien, señora juez. Primeramente, doctora, al demandante no le es aplicable la ley de tercerización, por cuanto él no ha probado, no ha demostrado en este proceso que fue destacado a la empresa Telefónica del Perú ni que iba a sus instalaciones. Tampoco ha probado la subordinación, ya que en el expediente, doctora, no obra prueba alguna de subordinación directa respecto del demandante con Telefónica. No existe, doctora, una orden o una instrucción dada específicamente al demandante por parte de Telefónica. Ni siquiera en las 5 actas que fueron levantadas, inspectivas que fueron levantadas por el Ministerio de Trabajo, prueban que ofrece el demandante como prueba categórica para supuestamente probar la relación contractual con Telefónica. No hay ninguna referencia, se menciona al demandante que simplemente es denunciante. Además, doctora, se ha probado que en el procedimiento administrativo no concluyó con una declaración de tercerización fraudulenta, sino con un mero informe emitido el 30 de mayo del 2013, en la que se establece que los hechos constatados no tienen pleno valor probatorio. Asimismo, doctora, que la supuesta subordinación a que alude la abogada de la parte demandante, constatada el 14 de marzo del 2013, es en realidad la verificación o comprobación de la calidad del servicio prestado por Cobra a través de sus trabajadores, como el demandante, que era un técnico.
siendo que Telefónica, doctora, actuó en mérito a la facultad de inspección e evaluación pactada en el contrato, por lo que, doctora, considero que no es correcto asumir que Telefónica ejerza subordinación sobre los trabajadores de Cobra. Hemos demostrado durante el proceso, doctora, que Cobra sí cuenta con todas las herramientas y equipo de trabajo necesario para la ejecución del servicio para el cual fue contratado por la empresa Telefónica del Perú. Asimismo, hemos probado, doctora, que mi representada cumple con los 4 requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Tercerización. Esto es, presta los servicios contratados por su cuenta y riesgo, cuenta con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales, es responsable por el resultado de sus actividades y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación. Asimismo, el demandante está invocando despido incausado, dice. Reposición en su puesto de trabajo como consecuencia de un despido incausado al no determinarse una causa justa de la extinción de la relación laboral. Al respecto, tengo que decir, doctora, que el demandante cesó por voluntad propia en Cobra, al haberse negado a suscribir la renovación de su contrato de trabajo, pese, doctora, a estar debidamente informado de la publicación del comunicado número 8/2013 efectuada en las propias oficinas de la empresa Cobra. Este comunicado fue puesto, doctora, desde la puerta de entrada en cada una de las oficinas de Cobra, que en ese entonces funcionaban en la avenida Chinchaysuyo, y se llamaba a todos los trabajadores a renovar su contrato de trabajo. Es más, este hecho fue constatado por un notario de la ciudad y se le pasó una carta al señor donde mi representada siempre expresó su voluntad, doctora, de renovar contrato con el señor, y no sabemos por qué el señor no contestó ni siquiera esta carta. Por todos esos, doctora, fundamentos, considero que en su oportunidad debe declararse infundada la demanda presentada por el demandante, por cuanto haber probado de que la empresa Cobra Perú tiene personería jurídica propia e independencia económica, financiera y negocial, cuenta con sus propios recursos y, sobre todo, lo más importante, doctora, el demandante no ha aprobado subordinación ni desplazamiento continuo para que le sea aplicable la ley de tercerización. Bien, estando lo expuesto, entonces la causa queda expedita para emitir sentencia, debiendo esta, atendiendo a la cantidad de pruebas aportadas, diferirse el fallo para el día 9 de junio a horas 3 de la tarde, quedando notificados en este acto, con lo cual será culminada la presente audiencia. Muchas gracias. Doctora, ¿apaga ya? Sí, vengo. Bien.